Ok, entonces volvemos con la segunda parte, ¿verdad? Que son los procesos reversibles, ¿ya? En el proceso reversible entonces se dan estados de equilibrio, ¿cierto? En el caso, para graficarlo quizá y entenderlo mucho mejor, en el caso que analizamos recientemente del proceso irreversible, ¿cierto? La presión externa, ¿cierto? Es distinta de la presión interna, ¿verdad? En el caso de un proceso reversible, la presión externa entonces es igual a la presión interna, ¿cierto? Y si ustedes se van a la figura, ¿cierto?, que representa esas presiones, ¿cierto? La presión interna entonces es la presión del gas ideal, ¿cierto? ¿Cuál es entonces esa presión? Bueno, la presión del gas ideal en un proceso reversible, ¿cierto? Será igual entonces a nRT partido por B, ¿verdad? Entonces, el proceso reversible está descrito por la ecuación de los gases ideales en este caso, ¿cierto? Es decir, PV igual nRT. O sea, es decir, esa presión tiene que comportar de manera que cumpla esta expresión que está acá. ¿De acuerdo? Bien, entonces analicemos el gráfico que está en el apunte, ¿cierto? Vamos a borrar acá. Lo mismo que hicimos anteriormente, vamos a intentar reproducir de la manera más fiel el gráfico que está acá eh, del proceso reversible, ¿cierto? Vamos a hacer un poquito más grande quizás. Ahí sí, un poquito más grande. Bueno, entonces tenemos, si ustedes recuerdan, una línea como esta. En un diagrama PV, ¿qué es lo que representa esa línea? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que lo vimos en la tercera clase, me parece? ¿Cierto? Tercera o cuarta clase vimos qué representa esa línea. Esa línea representa una isoterma, ¿verdad? Hagan un poquito de memoria y si no, pueden repasarlo en la clase 3 o 4 que tuvimos. Entonces, esa línea que está aquí, que acabo de dibujar dentro del diagrama PV, representa entonces una isoterma. Esa línea entonces debe cumplir, ya que estamos hablando de un gas ideal, debe cumplir entonces nRT partido por B. Ya es decir, está descrita por esa ecuación que está ahí. ¿Ya? Supongamos entonces que vamos de un punto A un punto B. ¿Okay? Y muy similar a lo que hicimos en el proceso eh, irreversible, tenemos entonces un volumen 1, ¿cierto? Y un volumen 2. Entonces, para cumplir el gas ideal, es decir, para que se mantenga el equilibrio entre la presión externa y la presión interna, se debe cumplir entonces la ley del gas ideal. Por lo tanto, debemos movernos en esta línea que está acá, ¿ya? A lo largo de esta línea. Entonces, podemos ir en el sentido AB o podemos ir en el sentido BA. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien, entonces, aquí también tenemos, ¿cierto? Me quedó un poquito choco, para variar. Aquí también, ¿cierto? Asociado con B, podemos tener la presión 1, ¿cierto? Y acá podemos tener también la presión 2, tratando de hacer la mayor similitud posible con el gráfico donde analizamos el proceso irreversible. ¿Ya? Bueno, entonces todo el área bajo la curva, que está en el trazo de AB, es decir, la isoterma AB, representa un trabajo, ¿cierto? Eso ya lo hemos dicho varias veces. ¿Qué trabajo representa esto? Bueno, depende. Si yo voy de A a B, ¿cierto? Es decir, en sentido de izquierda a derecha, entonces tengo un trabajo de expansión, ¿cierto? De expansión porque volumen 2 es mayor que volumen 1, ¿cierto? Si yo voy en el sentido contrario, entonces, de B a A, estoy entonces en un trabajo de compresión. ¿Cuál será entonces el área bajo la curva de BA? Exactamente la misma que da el trabajo de expansión, ¿cierto? Entonces, esta área también que está aquí, dependiendo del sentido que yo tenga o que yo haya adoptado, entonces será el trabajo de compresión, ¿cierto? Porque B1 entonces es menor que B2, ¿cierto? Entonces, el trabajo total o el trabajo neto en un proceso reversible, ¿ya? Trabajo total, ahí sí, trabajo total, entonces va a ser igual al trabajo
de compresión, ¿cierto? Más el trabajo de expansión. Y eso entonces va a ser igual a cero, ¿cierto? Porque tendrán un sentido distinto, ¿cierto? El sentido se los va a dar, o perdón, el signo se los va a dar, ya sea la expansión, donde B2 va a ser mayor que B1, entonces dB va a ser positivo, ¿cierto? Y en el caso de la compresión, el dB va a ser negativo porque B1 es menor que B2, ¿cierto? Eso ya lo pueden quizás ustedes también practicar en un cuadernito por ahí y dibujar para que ustedes le vayan tomando sentido y les quede mucho más claro. Entonces, en el caso de un proceso reversible, la energía se conserva, ¿cierto? Y es lo que acabamos de ver acá. En este caso, tenemos como sistema el gas ideal, ¿cierto? En el caso anterior nosotros no medimos un gas ideal, ¿ya? Puede haberlo sido o no puede haber sido un gas ideal, ¿ya? Pero en este caso asumimos que es un gas ideal porque necesitamos un sistema que esté en equilibrio con esa presión externa, ¿ya? Y esa presión externa está en equilibrio entonces con la ecuación que traduce el comportamiento de la presión, que es en este caso la presión de un gas ideal. ¿De acuerdo? Entonces en un proceso reversible nosotros generalmente tendremos asociados ecuaciones de estado, ¿ya? Que nos permitan conocer cómo se comporta o cómo evoluciona el sistema a medida que yo hago un proceso. En el caso, por ejemplo, de un proceso irreversible, no necesariamente va a estar asociado a una ecuación de estado, ¿ya? Porque no va a depender de ese comportamiento, el sistema o el medio no va a entrar en equilibrio con ese sistema. Por lo tanto, no necesitamos conocer eventualmente esa ecuación de estado, ¿ya? Pero en un caso de un proceso reversible sí, porque si hay un equilibrio del medio con el sistema, entonces necesitamos saber cómo se comporta el sistema. Y ese comportamiento está dado por la ecuación de estado. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en el proceso reversible, el trabajo de compresión es igual al trabajo de expansión, por lo tanto, la suma de ambos ya tendrán signos distintos, por lo tanto, el trabajo total en este caso es cero. ¿Ok? Bueno, ¿qué implica eso? ¿O qué conclusiones podemos sacar? Bueno, algunas muy importantes. Vamos a tratar de redibujar todo. El proceso irreversible, ¿cierto? Lo vamos a dibujar un poco más rápido, ¿verdad? Está representado por ese ciclo, ¿cierto? Que iba de aquí a acá, en ese sentido. Y el proceso reversible, perdón, ¿cierto? Donde está representado por esta curva que está acá. ¿Ya? Bien, los parámetros son exactamente los mismos, ¿cierto? P1 y P2 en el proceso irreversible es igual a P1 y P2 en el proceso reversible, o podemos asumir eso para poder explicarlo de mejor manera. Igualmente, los parámetros de B1 y B2 son iguales tanto en el proceso irreversible como reversible. Por lo tanto, si esos parámetros son iguales, entonces nosotros, o esos valores son iguales, entonces nosotros podemos comparar estos procesos. ¿Ya? Queremos saber entonces qué pasa con el trabajo de compresión irreversible frente al trabajo, por ejemplo, de compresión reversible. ¿Ya? Y análogamente, qué pasa el trabajo de expansión irreversible frente al trabajo de compresión reversible, ¿verdad? Nosotros habíamos dicho entonces que el trabajo, bueno, aquí está P1, ¿cierto? Acá está también P1, acá arriba está P2 y acá arriba también está P2, ¿cierto? Si ustedes quieren, lo pueden dibujar también ustedes mismos copiando quizá el dibujo de la punta que está mejor, ¿ya? El trabajo entonces de expansión está dado en el caso del proceso irreversible por esta área que está acá, ¿cierto? Este es el trabajo de expansión, W de expansión. ¿Cuál es el W de expansión en el proceso reversible? Bueno, todo lo que está acá, ¿cierto? W de expansión, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes se fijan, si las presiones son las mismas en el proceso irreversible y los volúmenes también lo son en ambos procesos, entonces podemos deducir de que el trabajo de expansión es mayor que el trabajo de expansión reversible es mayor que el trabajo de expansión irreversible, ¿cierto? Solamente comparando el área bajo la curva, ¿de acuerdo? Entonces, como primera conclusión, el trabajo de expansión reversible, ¿ya? Es mayor o igual, eventualmente, ¿ya? Que el trabajo de expansión irreversible, ¿ya? Esto es una I. Imagíname que una I. ¿Ya? Vamos a tratar de dibujarlo mejor. Listo, ¿cierto? Una I. ¿Verdad? Solamente comparando el área de cada uno.
¿Qué pasa con el trabajo de compresión? Bueno, el trabajo de compresión, ¿cierto? Es todo, en el caso del proceso irreversible, es todo lo que está acá, ¿cierto? Toda esta área bajo esta curva, ¿verdad? Entonces, todo esto que está acá, esto y esto, la suma de ambos, es entonces el trabajo de compresión, ¿cierto? ¿Cuál es el trabajo de compresión en el caso del proceso reversible? Es decir, el que está a la derecha es entonces este que está acá, ¿cierto? Donde el trabajo de compresión es exactamente igual al trabajo de expansión en el caso del proceso reversible. Por lo tanto, como los parámetros de presión y volumen son exactamente los mismos en el caso del proceso irreversible y reversible, entonces podemos decir que el trabajo de compresión, valor absoluto, ¿cierto?, del proceso irreversible es mayor o eventualmente igual que el trabajo de compresión reversible, ¿cierto? Y eso también solamente comparando las curvas, ¿cierto? El área bajo la curva de ambos procesos, ¿cierto? En este caso, el área bajo la curva del trabajo de compresión está dado por toda esta área que está acá, ¿cierto? Y el trabajo de compresión está dado, en el caso del proceso reversible, está dado por esta área que está acá, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, en el caso del trabajo de compresión falta esta área que esté hipotéticamente acá, ¿cierto? Que sería la parte donde contribuye el trabajo de compresión irreversible. ¿De acuerdo? Entonces, como corolario de esto, el trabajo de expansión reversible es mayor que el trabajo de expansión irreversible y el trabajo de compresión irreversible entonces es mayor que el trabajo de compresión reversible. ¿De acuerdo? Bien. Ahora yo les había comentado también en la parte anterior de que, o bueno, no me acuerdo si lo comenté, pero aprovecho la oportunidad, de que un proceso reversible e irreversible se puede transformar en uno reversible. ¿Ya? ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, idealizándolo, ¿cierto? ¿Y cómo lo idealizo? Bueno, yo puedo hacer que un proceso irreversible o lo puedo dividir en infinitas etapas, ¿cierto? Hacer que cada etapa sea una microetapa, ¿cierto? Y un estado de equilibrio en sí mismo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo dibujo una línea que representa, por ejemplo, un proceso irreversible, ¿cierto? Imaginemos que esto es un proceso irreversible, ¿cierto? Es decir, los cambios son abruptos, ¿verdad? Son en escala de tiempo bastante larga, ¿cierto? Son cambios rápidos. Entonces, si yo, por ejemplo, divido esto en infinitas partes, ¿ya? Si hago tender esta división infinita, cada uno de estos trozos que están aquí, o porciones o regiones que están aquí, podría representar entonces un proceso reversible, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo descomponer un proceso reversible en procesos reversibles, ¿ya? Y hacer entonces el cálculo de un proceso irreversible como reversible. ¿De acuerdo? Eso se puede hacer, ¿ya? Ahora, claro, implica una dificultad matemática y todo eso, pero conceptualmente es correcto pensar así. ¿De acuerdo? Bueno, si nosotros pensamos de esa manera, entonces, y tenemos, por ejemplo, un gráfico de presión versus volumen, ¿cierto? Donde vamos a combinar el proceso reversible con el irreversible, ¿cierto? Tenemos entonces, y esto también lo pueden ver en su apunte, está en la última página, creo, sí, la última página del apunte. Tenemos acá, por ejemplo, representado, ¿verdad? En esta línea que está acá, el proceso reversible, ¿cierto? Que representa en el fondo el comportamiento de una isoterma. Y vamos a trazar ahí donde están los límites de los volúmenes, ¿cierto? Y entonces sabemos que el proceso de compresión, ¿verdad? Es mayor, el trabajo de compresión en este caso, es mayor que el trabajo de compresión que el proceso reversible, ¿de acuerdo? Por lo tanto, gráficamente esto estaría representado así, ¿cierto? ¿De acuerdo? donde esta área que está acá, toda esta área que está aquí, estos cuadros, ¿cierto? O estos rectángulos, representa entonces un proceso irreversible. Y la línea que está acá, todo lo que está bajo esta línea, representa entonces un proceso reversible, ¿ya? Es decir, combinamos los gráficos que analizamos anteriormente. Ahora bien, si yo estos procesos irreversibles, ¿cierto? Los hago tender a infinito, ¿cierto? Es decir, lo hago en una cantidad infinita de etapas, ¿ya? Y en etapas lentas, ¿ya? Y que sean cambios muy, muy pequeños, entonces yo podría lograr eventualmente transformar este gráfico que está aquí en un gráfico como el que voy a dibujar ahora, ¿ya? El mismo comportamiento irreversible, ¿cierto? Con los límites, ¿verdad? Del volumen. Y ahora con cuadritos
más pequeño, ¿cierto? ¿Verdad? Bueno, ustedes lo pueden ver, por supuesto, mucho mejor en el dibujo que está en el apunte, ¿ya? Esos gráficos están sacados del Engen. ¿De acuerdo? Entonces, a medida que yo aumento la cantidad de pasos, ¿cierto? La hago tender a infinito, ¿ya? Y son cambios muy, muy pequeños, entonces yo puedo transformar algo irreversible en algo irreversible en un proceso irreversible en un proceso reversible, ¿cierto? Eso es bastante bueno, porque en el fondo se nos dice entonces que las herramientas del cálculo son bastante buenas y bastante aplicables en este caso, ¿ya? Porque el área bajo la curva, ¿cierto? Nosotros lo calculamos a partir de la integral. ¿Y qué es lo que es la integral? La integral expresa algo como esto, ¿cierto? Que en el fondo nosotros hacemos una división infinita bajo la curva, ¿verdad? Hacemos calzar lo mejor posible las divisiones que se hacen debajo de la curva, entonces, y la hacemos tender a infinito, ¿ya? Por eso en el caso de los procesos reversibles nosotros ocupamos eh, más comúnmente las herramientas del cálculo, sobre todo las herramientas del cálculo integral para calcular área bajo la curva, ¿ya? Si ustedes también miran, el caso del proceso de expansión es muy similar a lo que hemos dibujado acá, ¿ya? Pero en este caso el proceso de expansión irreversible es menor que el proceso de expansión reversible, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros dijimos, que el trabajo de expansión irreversible es menor que el trabajo de expansión reversible. Y ahí eso es lo que está entonces representado en las curvas que están en los cuadros que están en amarillo y la curva que está con el área roja, ¿ya? Y lo mismo, a medida que nosotros dividimos en mayor parte, ¿cierto? Hacemos tender hacia el infinito ya el número de etapas, y esas etapas son más pequeñas, entonces nosotros nos vamos adaptando mucho mejor a lo que sería un proceso reversible. ¿De acuerdo? Entonces, a través de la función trabajo, y por supuesto, en este caso, como representamos procesos cíclicos, entonces el delta E cíclico es igual a cero, ¿cierto? Que sea igual a cero quiere decir entonces que el calor y el trabajo son iguales. Para calcular el trabajo, el calor, nosotros necesitamos entonces acudir a la segunda ley, que todavía no lo vamos a hacer, pero sí tenemos una expresión para poder calcular trabajo, ya que la dedujimos, que de hecho fue la primera expresión que nosotros dedujimos. Por lo tanto, nosotros podemos hacer una comparación y un entendimiento, ¿cierto? Es decir, hacer un énfasis en la diferencia entre un proceso irreversible y un proceso reversible, ¿ya? En algunos casos el proceso reversible será la cota superior, ¿cierto? Es decir, la máxima energía, como es el caso, por ejemplo, de un trabajo de expansión, y en otros será el límite inferior, ¿cierto? Como será, por ejemplo, en el caso de un trabajo de compresión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, con los procesos reversibles nosotros nos movemos en los límites de las energías, ¿cierto? En la máxima energía, en el caso de un proceso de expansión, ¿ya? De un gas, y en el límite inferior, ¿cierto? En el caso de una compresión de ese mismo gas. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, entonces ya hasta ahora en el curso hemos visto el primer principio, ¿cierto? ¿Qué es lo que significa ese primer principio? ¿Cuáles son las energías que se ponen en juego? ¿Cómo podemos calcular esa energía, ¿cierto? Y ahora nosotros nos adentramos, vimos por ahí también algunas propiedades matemáticas que son estas integrales cíclicas, sobre las cuales vamos a volver un poquito más adelante, pero es bueno saber que en el caso, o rescatar de ese análisis, que las integrales cíclicas, ¿ya? En el caso de funciones de estado, son cero. ¿De acuerdo? Es decir, yo me puedo haber hecho un montón de etapas, ¿cierto? Etapas infinitas, pero si mi estado inicial es igual a mi estado final para una función de estado, entonces esa integral cíclica es igual a cero, ¿ya? Y con este análisis entonces que hicimos ahora de los procesos irreversibles, perdón, entonces tenemos una concepción mucho más acabada de las energías que entran en juego, ¿cierto? Lo que yo les decía al iniciar este análisis, que en el caso de los procesos irreversibles no existe, no está el principio de conservación de energía, y en el caso de los procesos reversibles sí se conserva la energía, ¿de acuerdo? Y lo otro es que nosotros podemos transformar un proceso irreversible en reversible si nosotros hacemos o seguimos los pasos que están acá, ¿cierto? Es decir, dividimos el número de etapas infinito, ¿cierto? Lo hacemos tender infinito, y cada una de esas etapas, si es muy pequeña, entonces nos representará bastante bien lo que es un proceso reversible. ¿De acuerdo? Bueno, estos son los principios entonces que nosotros vamos a utilizar un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Y que también los vamos a reconocer cuando veamos la segunda ley. Lo siguiente que vamos a ver
en la clase, la clase del miércoles, ¿cierto? Este próximo miércoles, va a ser entonces la función entalpía, ¿ya? Vamos entonces a encontrar una nueva función de estado que también nos facilita bastante los cálculos, ¿ya? Esa es la idea de que, de generar funciones de estado, ¿cierto? Que yo solamente deba conocer cómo se comportan los parámetros termodinámicos en cada uno de esos estados, y esos parámetros entonces me permitirá calcular una función de estado, ¿ya? Una función de estado que puede ser una energía interna, y en este caso, como va a ver un poquito más adelante, cuánto vale la entalpía. Bien, bien chicos, entonces con este análisis que está acá y con esta clase asincrónica, los dejo por favor, lean también los apuntes cuidadosamente, repasen esta clase, ¿ya? Eh, y si quieren podemos responder inicialmente en la próxima clase algunas preguntas que tengan al respecto, ya para que no estén perdidos, si tienen alguna duda, las respondemos, dedicamos unos 15 o 20 minutos de la clase, de la próxima clase para responder preguntas al respecto. Bien, entonces me despido. Un gusto haber dado esta clase de forma distinta, ya venimos haciéndolo de forma distinta y esto es de una forma todavía más distinta, pero también me alegro de poder entregarles este material y poder también estar atento a sus consultas, ¿ya? Cuídense, un abrazo para cada uno de ustedes y que tengan una gran semana. Nos vemos entonces el miércoles. Chao, chao.